Bien, en el vídeo pasado habíamos visto cómo cargar un combo box con datos de la tabla empleados, Postgres, ¿no? Entonces, básicamente esta era la estructura, ¿no? Te conectas a una base de datos, luego ejecutas un query y luego utilizas los datos del query para llenar el combo box. Ya habíamos explicado cada uno de estos pasos. Este era el formulario, simplemente aparecía y este combo box aparecía con los códigos de los empleados que están registrados en mi base de datos Postgres empleados, ¿no? Con esta columna, todos estos datos aparecían en el combo box. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora en este vídeo? En este vídeo lo que voy a hacer es, voy a hacer que el usuario seleccione del combo box algún elemento y cada vez que lo seleccione, ciertos datos de ese empleado van a aparecer aquí, en otros controles, en cajas de texto, digamos. El empleado, como vemos, tiene varios datos. Digamos que yo voy a hacer que el nombre, el apellido y el salario, ¿no? Esos tres datos quiero que aparezcan en el formulario cada vez que yo seleccione un empleado específico del combo box. ¿Cómo lo hago? Bien, primero hay que empezar por la interfaz gráfica, obviamente, ¿no? Una vez que yo seleccione algún elemento, tiene que aparecer esos tres datos que he mencionado, donde en cajas de texto. Las cajas de texto las busco acá en los controles, se llama textbox. Aquí quiero que aparezca el nombre del empleado que haya seleccionado, digamos. Aquí en esta otra cajita quiero que aparezca el apellido, ya no de todos los empleados, sino de uno nada más, del que se selecciona. Y aquí quiero que aparezca, digamos, el salario, ¿no? Entonces, para que el usuario, como no es adivino, hay que ponerle una etiqueta, ¿no? Que diga qué es cada cosa. Aquí está. Estos labels son etiquetas simplemente, ¿no? Cada vez que yo pongo label, lo que me interesa a mí es la propiedad text. No quiero que se llame label 1, quiero que se llame nombre para que el usuario sepa qué cosa hay ahí. Este label 2, la propiedad text, se la cambio por apellido, juntos. Y este label 3 lo cambio por salario. Son etiquetas arbitrarias, ¿no? Yo podría poner salario, sueldo, lo que quiera. Y ahora estos text box, por defecto, aparecen con un nombre. La propiedad name está en diseño aquí. Esta propiedad name, por defecto aparecen con nombre textbox 1, textbox 2, etc. Pero le voy a cambiar por un nombre más significativo. txt nombre, porque ahí va el nombre de la persona. A esto le voy a poner no textbox 2, sino txt apellido. Cosa que cuando escribe el código yo puedo hacer referencia a esos objetos mediante estos nombres, txt nombre, txt apellido, que para mí son más significativos que textbox 1, textbox 2, etc., ¿no? Este tercer caja de texto, en vez de que se llame textbox 3, le voy a poner txt salario. Salario. Así. Salario. Ok. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Ya te dije, cada vez que yo seleccione a alguien de este combo box, ese código seleccionado, los datos de ese código seleccionado tienen que aparecer aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que escribir código, obviamente, pero ese código que yo escriba tiene que ejecutarse ya no al momento en que el formulario se carga, sino que tiene que ejecutarse cada vez que yo hago algún cambio, ¿no? Por ejemplo, si es que yo estoy ejecutando esto, cada vez que, a ver, esto está demorando, ok, te sale el formulario con el combo, cada vez que yo selecciono, digamos, aquí tendría que llenarse los datos del empleado 500. Si yo cambio a 800, tendría que llenarse con los datos de 800, y si yo cambio al empleado 1000, tendría que sobreescribir esos datos con la información del empleado 1000. Entonces, cada vez que yo cambie el valor de acá, cada vez que yo seleccione un nuevo elemento dentro del combo box, allí tiene que ejecutarse mi código para que llene estas tres cajas de texto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nos vamos a las propiedades y dentro de las propiedades, fíjate bien, aquí este icono que estoy dando clic se llama propiedades. Al costado hay como un rayo, ¿no? Como un rayo. Le doy clic ahí, ahí salen eventos. Cada uno de los objetos que yo dibujo dentro de mi formulario tiene propiedades y tiene eventos. ¿Ok? Son cosas distintas, no te vayas a confundir, propiedades y eventos. Lo que me interesa a mí es ahorita un evento específico del combo box. Es el evento que se llama Selected Index Change. Ese evento se ejecuta justamente cada vez que yo elijo un elemento de la caja. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me paro ahí donde está el espacio en blanco y doy doble clic. Ahora, ¿qué es lo que me ha aparecido? Me ha aparecido una función. Esta función que me ha aparecido
se va a ejecutar cada vez que yo elija un elemento del combo box. ¿Ok? Es diferente de esta otra función. Esta otra función que estoy resaltando se ejecutaba al inicio. En el mismo momento que aparecía el formulario, ahí se ejecutaba todo ese código. El código, en cambio, que yo voy a escribir ahora, solo se va a ejecutar cada vez que yo seleccione un elemento del combo. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer dentro de esta función? Dentro de esta función, obviamente, tendría que hacer un select a la base de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el select? Más o menos sería así, ¿no? Sería algo así. Select from empleado, pero no voy a seleccionar asterisco, no voy a seleccionar todos los campos. Solo voy a seleccionar los campos que mencioné. El nombre, el apellido y el salario, ¿no? Apple, recuerda que Apple era el nombre de la columna apellido. Bien. Entonces, eso es lo que voy a seleccionar, pero no para todos los empleados. Ahora, para un empleado específico, para un empleado cuyo código es ¿cuánto? No sé, 200, 300. En general, lo que haya seleccionado el usuario en el combo box. Y eso yo lo puedo obtener mediante una referencia al combo, ¿no? Mediante una referencia al combo. Concateno con combo código empleado. Así se llamaba el combo box. Y dentro del código empleado llamo la propiedad text. Esto que estoy resaltando como empleado.text, ¿qué cosa va a hacer? Va a tomar el valor de 100, 200, 300, etc. Es el código que esté seleccionando el usuario en el momento que se ejecute el evento, ¿no? Si el usuario selecciona el evento, si el usuario selecciona al empleado 400, en ese momento se va a ejecutar esta función y en ese momento este valor combo código empleado.text va a valer 400 y ese 400 se va a concatenar a toda esta cadena. Y esta es la cadena que tengo que ejecutar. ¿Ok? Entonces esto lo guardo dentro de una variable string que se llame str_sql, por decir algo. Puede ser cualquier nombre. Así. Y esa cadena tengo que ejecutarla. ¿Cómo ejecuto queries? Recuerda lo que vimos la vez pasada, ¿no? En PG tienes que definir una variable en PG SQL command. Ahí, así es para ejecutar queries. Define una variable de ese tipo. En realidad se llama objeto, no es variable. MPG SQL command. Aquí está. Y luego de definir la variable hay que darle algunos datos, ¿no? ¿Qué comando? Hay un montón de comandos. Hay cl, insert, create table, todo eso son comandos. ¿Qué comando es el cmd? Hay que especificar el texto del comando, ¿no? ¿Cuál es el comando? Hay inclusive en select hay infinito select, infinito insert, etc. Yo quiero este select particular, el que está dentro de esta variable. ¿Y en qué base de datos lo vas a ejecutar? Yo podría ejecutar en un montón de bases de datos. Una aplicación puede estar conectada a varias bases de datos, sacar información de varias y mezclarla. En este caso, este select particular yo quiero que se haga en esta base de datos. Ahora aquí hay un primer problema, ¿no? Aquí ya viene un primer problema. Mira la función anterior que hicimos, esta función que estoy resaltando. En esta función, yo podía decir que el comando se ejecuta en esta base de datos cn porque cn estaba definido ahí, ¿cierto? Pero ahora me está dando un problema, se está subrayando de rojo esta variable cn porque la variable cn no está definida dentro de esta función, está definida en otra función. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Yo podría hacer lo mismo, ¿no? Aquí mismo, dentro de esta función que estoy resaltando, yo podría definir igualito, ¿no? Hacer un copy-paste y definirme la variable cn. Otra manera, mejor, es que esta variable de conexión no la defina aquí, dentro de una función, sino la defina fuera de todas las funciones, para que sea visible desde todas las funciones del formulario, ¿no? Entonces aquí, donde dice formulario, fuera de todas las funciones, pero dentro del form, ahí defino la variable cn. Y entonces aquí dentro del load, pues ya no tendría que haber esta doble definición, ¿no? Simplemente esta lo quito, y la variable cn que ha sido definida fuera, aquí está definida, dentro del load es inicializada. Y ya es reconocible, ¿no? Esa variable cn ya es reconocible en todas las funciones, en particular en esta.
No, repito, ahora la variable SN es una variable de conexión que es reconocible en todo el formulario. En cualquier función del formulario va a ser reconocible. Aquí es inicializada, aquí en el LOAD yo estoy diciendo con qué base de datos me voy a conectar, y aquí también la puedo utilizar, ¿no? Porque aquí en esta nueva función también necesito conectarme a la base de datos para ejecutar un nuevo cell. Ahora alguien podría preguntarse, ¿no? ¿Pero qué pasaría si primero se ejecuta esta función y el programa hace referencia a una variable SN que aún no ha sido inicializada? Bueno, la respuesta es que eso nunca va a pasar. Esta función nunca va a ejecutarse antes que GLOAD. El GLOAD es siempre la primera función. Cada vez que yo tengo formularios, lo primero que ocurre es que el formulario se carga y ahí se ejecuta esa función form1 raya load. Luego que el formulario se ha cargado y ya puedo ver los combo boxes y los botones, recién ahí yo puedo dar clic en el combo box, clic en el botón 1, clic en el botón 2. Entonces todos los eventos que yo tenga en mi formulario, por lo general son posteriores al evento form1.load. ¿Ok? Bien, ahora, habiendo dicho esto, ¿qué tenemos aquí? El usuario seleccionado, un empleado, y yo ya tengo el query preparado para obtener la información de ese empleado. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Aquí recién he definido cuál va a ser el query, pero para ejecutarlo había un comando especial, ¿no? Había un comando especial que era el execute reader. Este era el comando para ejecutar consultas, para ejecutar queries. Entonces llamo a ese comando que me retorna, por lo general, un conjunto de registros. En este caso particular va a ser un solo registro, el registro del empleado que está seleccionado. Y ese registro, ¿dónde se recibe? En una variable o un objeto de tipo MPG SQL Data Reader, ¿no? Así se llamaba, Data Reader. Data Reader. Ahí. Y luego, ¿qué es lo que se hacía? Normalmente yo aquí hacía un while para ir recorriendo todos los registros, resultados del query. Pero en este caso, yo sé que ese query no me trae varios registros como resultado. Como estoy seleccionando un empleado específico, me trae un solo registro. Entonces no hay necesidad de hacer el while. Yo puedo hacer un único read. Así, llamo a la función read una sola vez y con eso, ¿qué es lo que obtengo? Que esta variable dr ya contiene el resultado del primer registro de este query. Y el primer registro es el único, ¿no? Es el que tiene el nombre, el apellido y el salario del empleado seleccionado. ¿Dónde va a estar el nombre? El nombre va a estar aquí, en DR0. ¿Dónde va a estar el apellido? DR1. ¿Dónde va a estar el salario? En DR2. Así va a ser. ¿Y qué tengo que hacer con estos datos? Tengo que colocarlos, pues, en las cajitas de texto para que el usuario las vea. El nombre, quiero colocarle un valor al nombre. ¿Qué valor le voy a colocar? Este valor de acá, DR0. El apellido lo iba a colocar dentro de la cajita de texto, txt apellido, propiedad text, ahí coloco este valor de acá. Y el salario lo coloco dentro de la cajita que le llamé txt salario. Propiedad text igual así. Ahora hay un detalle más, ¿no? Un detalle más. Este atributo text de las cajas de texto es de tipo string. Es de tipo string. Entonces estos datos, DR0, DR1, DR2, hay que convertirlos explícitamente a string, ¿no? Así, hay que convertirlos explícitamente a cadena, para que no haya problemas por tipo incompatible, nada más. Entonces ahí está. Este ya sería el código, ¿no? Este código se va a ejecutar cada vez que yo seleccione un empleado del combo box y me va a traer los datos de ese empleado y los va a colocar en las cajitas de texto respectivas. Para probar vamos a darle clic ahí a play y vamos a ver si está funcionando o no está funcionando. Aquí sale el formulario con mi cajita de texto ya cargada, como estás viendo, y ahora yo selecciono un empleado, digamos 500, y aquí me aparece Lena Kian 1300, ¿no? Que obviamente tiene que coincidir, ¿no? El empleado 500 es efectivamente Lena Kian, y efectivamente su salario es $1,300. Entonces, eso es lo que estoy obteniendo, ¿no? 700, etcétera. Aquí hubo un problema. ¿Por qué hubo un problema? Porque me olvidé de algo importantísimo. Cada vez que tú utilizas el Data Reader, ¿qué es lo que tienes que hacer?
siempre tienes que cerrar. Siempre tienes que cerrar el data reader. Porque si no, al segundo query que hagas, esto se va a caer, ¿no? Es importante cerrar, si no te sale un error. Ahora sí, vuelvo a ejecutar y aquí tengo Luis Bu, selecciono otro, ahora sí, ¿no? Si no cerraba, me da un ejemplo, ¿no? Me dice, ese data reader ya está escrito, ¿por qué quieres escribir de nuevo ahí? ¿No? Ese era el error. Y ahí está. Ahora me estoy dando cuenta de un pequeño error, un pequeño detalle, ¿no? No es un error, pero es un detalle. Acá, este salario que está apareciendo acá, está apareciendo con coma decimal. No sé si tú lo ves. De aquí yo lo veo, ¿no? No es punto decimal, sino es coma decimal. Y eso podría darte un problema, ¿no? ¿Por qué sale con coma decimal? En la base de datos está con punto decimal. ¿Por qué sale con coma decimal acá en el Visual? Esos detalles son bien importantes, ¿ya? Esos detalles son bien importantes. Muchas veces cuando tú traes fechas o cuando traes números decimales, en el Visual, en el C#, los números y las fechas se formatean según la configuración regional de tu máquina. Y muchas veces tú no quieres eso. Muchas veces tú quieres que venga tal como está en la base de datos. Entonces tú quieres evitar estas conversiones según la configuración regional de tu máquina. El truco que yo hago es, aquí en el query que estoy haciendo, cada vez que tengo números o cada vez que tengo fechas, al número, por ejemplo, le añado 2 puntos y text. Eso es válido en Postgres, por si acaso, ¿no? Si es que no sabes, eso, en nombre, Apple, salario, yo le puedo poner 2 puntos text. Lo que hace eso es convertirme salario a texto, como si fuera texto. Obviamente acá no se ve ninguna diferencia en el Postgres, ¿no? Pero la diferencia va a ser a la hora que tú esos datos lo envíes hacia un cliente como Visual Studio. Acá sí va a valer, ¿no? A la hora que yo le digo text y ejecuto, ¿qué es lo que va a pasar? El número va a ser el mismo, sino que ahora, a la hora de traer los datos, ya el MPG SQL no va a interpretar el separador como que es la coma decimal o el punto decimal, no lo va a interpretar como que es la separación entre la parte entera y la parte decimal, nada de eso va a hacer. Simplemente va a traer el carácter que haya estado en la base de datos, ¿no? Que es el punto. Ahora sí ya está con punto. Esto es mejor, ¿no? Esto es mejor a la hora de hacer actualizaciones, que de hecho será el tema del siguiente vídeo. En el siguiente vídeo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que acá el usuario pueda cambiar el nombre, ¿no? John por Johnny, por decir, y acá un botoncito actualizar para que actualice los datos. Bien, aquí dejamos este vídeo.